Saludos a todos hermanos y hermanas, bienvenidos al ejercicio de Lección Divina. Para hoy, miércoles 29 de junio, celebramos hoy la fiesta de estos dos amigos, San Pedro y San Pablo, solemnidad de San Pedro y San Pablo. Iniciemos nuestro ejercicio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, los versículos 13 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a los discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Podríamos quedarnos hablando por horas y horas y horas acerca de San Pedro y San Pablo, estos dos gigantes de la iglesia. San Pedro y San Pablo, las dos columnas de la iglesia, como fueron reconocidos desde el principio del cristianismo, dos pilares de la fe, dos pilares de la profesión de fe en Jesucristo. ¿Por qué? Hablemos primero de Pedro y después hablamos un poquito de Pablo. Pedro, que antes se llamaba Simón, Jesús le cambia el nombre, esta manía de Jesús y de Dios de cambiarle el nombre a la gente tan bonita, cambiar el nombre, darle una nueva identidad, transformar las vidas, etc. Pedro, Simón Pedro, que es la cabeza del grupo de los apóstoles, así lo reconocieron, su lugar de liderazgo lo reconocieron no solamente los otros discípulos, sus amigos, sino también el mismo Señor Jesús reconoció y le dio a él un puesto especial entre el grupo de los apóstoles. En el Evangelio de hoy escuchamos que le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muchos han dicho, es sobre la persona de Pedro. Otros han dicho, es sobre la confesión de fe de Pedro, es sobre esa confesión de fe que él dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y Jesús entonces le dice, es esta confesión la que es el fundamento de la iglesia. Como sea, Pedro es el que hace las preguntas incómodas, las preguntas atrevidas. Pedro es el que profesa la fe de los apóstoles. Pedro es el que con determinación sigue a Jesús a pesar de que lo negó. Y esta confesión de fe y estas preguntas y esta forma de ser de Pedro nos habla de un hombre que tiene un carácter fuerte, recio, ¿sí? Un hombre que entregó su corazón entero a la causa del reino de Dios y que siguió al Señor hasta el final, ¿sí? En el Evangelio de Juan, al final, tenemos un bellísimo relato de Jesús volviendo a ratificar la fe de Pedro cuando le dice 3 veces: Pedro, me amas, Pedro, me amas. Una historia muy bella de reconciliación también existe allí, la reconciliación de Jesús con Pedro, con su discípulo muy querido. Después entonces tenemos a Pablo, quien antes fue Saulo, que tiene una historia también fascinante y muy dramática, una de las historias de conversión más dramáticas en el Nuevo Testamento, que pasa de ser un fariseo celoso, rígido, muy seguro de sí mismo, de sus creencias, de su fe en el Dios de Israel,
a ser el apóstol de los gentiles y perseguido también por causa del evangelio. La historia de San Pablo nos da tantas lecciones de fe, de amor, de compromiso por el evangelio, que la podemos encontrar de hecho en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta historia nos muestra que Pablo es un discípulo como ningún otro, ¿sí? Tiene unas características muy especiales su discipulado. Y aunque Pablo no conoció a Jesús en la carne, ¿sí? No lo conoció realmente hasta después de la resurrección, el Señor resucitado se le aparece, sin duda alguna, el lugar de Pablo entre los apóstoles no tiene discusión, sobre todo el entendimiento y la comprensión que pone Pablo en todo el misterio de la fe, en todo el misterio de Cristo. De hecho, el 70% del Nuevo Testamento se lo debemos a Pablo, a sus cartas, a sus comunicaciones con las comunidades cristianas. De hecho, las cartas de San Pablo son una fuente maravillosa de doctrina y de espiritualidad. Podríamos aprender tantísimo del Señor Jesús desde las cartas de San Pablo, por supuesto que sí. El año pasado, el Papa Francisco en esta misma fiesta nos invitaba a ser como Pedro y como Pablo, hombres libres pero humildes, ¿sí? Y sigue diciendo el Papa Francisco acerca de ellos dos. Ambos, Pablo y Pedro, fueron liberados por el poder de Jesús. Pedro fue liberado de ese modo de ser a veces tan inadecuado, ¿sí? Fue liberado también de este sentimiento de culpa por la experiencia tan amarga de la traición, todo por el amor incondicional de Jesús. Y Pablo, por el otro lado, también fue liberado de una de las formas de esclavitud más duras y más difíciles, que es la esclavitud de uno mismo, la esclavitud del ego, ¿sí? Pablo y Pedro fueron hechos libres para servir al Señor. Y hoy que miramos a estos dos apóstoles y que contemplamos sus vidas y que aprendemos un poquito más como ellos, pues también somos invitados por el Señor para ser libres y para seguirlo a Él y para entregar también nuestro corazón a este proyecto del reino, desde los espacios en los que nos movemos, nuestra familia, nuestra casa, nuestra comunidad, con un grupo de amigos, encarnar los valores del Evangelio como lo hicieron Pedro y Pablo. Vamos a leer nuevamente este evangelio. Todos necesitamos ser liberados, todos necesitamos, como Pedro y como Pablo, ser liberados de todas esas fuerzas, de esos poderes que no nos dejan actuar y vivir en libertad. Todos necesitamos ser liberados de esos apegos de los que hablábamos ayer un poquito, de las obsesiones. A veces nos ponemos como tan obsesivos con ciertas cosas, con ciertas posturas en la vida. Necesitamos ser liberados de las adicciones, necesitamos ser liberados de los miedos, de tantas cosas. Pues hoy le pedimos al Señor que así como lo hizo con Pedro y con Pablo, capacitándolos para ser apóstoles suyos, pues que también nos libere hoy a nosotros, que vivamos esta experiencia de libertad, de la libertad total que Él nos entrega, para poderlo seguir a Él, a Jesús, y para poder servirlo también en nuestros hermanos y hermanas.
Les deseo una feliz y bendecida fiesta de San Pedro y San Pablo. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un cafecito y nos vemos mañana con el ejercicio de Lección Divina. Salud. Chao, chao.